Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde les traemos las noticias que cotidianamente trabajamos en Hora 13 para explicarlas, y para ello invitamos a expertos, a conocedores y, como en este caso, al candidato a la alcaldía de Medellín, Luis Bernardo Vélez. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Fernando, muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Un saludo muy especial. Lo vi muy vehemente y trabajando mucho y denunciando en varias partes, en el Consejo Nacional Electoral, en fin, en diferentes instancias, el papel de las encuestas en la campaña política. ¿Qué es lo que pasa con las encuestas y con las encuestadoras? Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta y creo que quiero hacer varias reflexiones y, digamos, precisiones. Yo es primera vez, de alguna manera, que me enfrento a una candidatura en donde tiene que ver unas acciones, al parecer, electorales que se llaman encuestas. Y unas acciones también electorales que se llaman ir a debates donde estamos todos los candidatos. Yo en esta misma silla, hace unas semanas dijimos que yo tenía mucho interés y voy a seguir insistiendo en que la ciudadanía tenga toda la posibilidad de conocer a sus candidatos. Yo por eso valoro mucho lo que ustedes están haciendo, que vi salir ahora otro candidato y estamos viendo todos. Porque yo hago a veces unas reflexiones, las quiero hacerlo más de coquito. Si yo como ciudadano voy a elegir el 29 de octubre y voy a votar por el concejal, por el candidato a la alcaldía o a la gobernación o en su momento a la presidencia, yo tengo obviamente una necesidad, un deber y un derecho de conocer a todos los candidatos. Si son 10, a conocer los 10, no 8, 7, 6, porque este es negro, porque este es blanco, porque este va mal, porque este tiene menos plata, porque este es primera vez que va, no, todos. Porque es que también, y esto me voy a expender un poco, pero no todo el programa, porque es que esto es muy importante. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante que los medios de comunicación deberían de estar diciendo. A nosotros, todos los candidatos, voy a hablar concretamente de lo que ocurre. Nosotros en la contienda hoy, porque precisamente hoy empieza, ya sabemos, creo más o menos, muy exacto, pero muy avanzado en la exactitud, que somos 14 candidatos a la alcaldía. Unos hombres, la mayoría, y otras mujeres. Si somos 14, que a todos nos han exigido lo mismo para poder ser candidato. A mí me tocó irme 4 meses, día y noche, que hablamos de eso, con un montón de gente, bajo el sol, bajo la lluvia, a conseguir unas firmas, porque nosotros decidimos ir por firmas. Eso costó 64 millones de pesos que tuvimos, inclusive hacer eventos, yo hice un préstamo a Confiar Cooperativa, amigos, y después alguien nos sale que nosotros tenemos unos deberes de inscribirnos, de conseguir las firmas, de conseguir la plata, de hacer la póliza, y después que porque dice que en una encuesta, en un momento que ni siquiera ha avanzado la campaña, porque mire, que es lo que yo también quiero y es lo que hemos denunciado entre la MOE, que es la que, digamos, vigila, la entidad que vigila las elecciones. Fuimos al Consejo Nacional Electoral la semana pasada, fui yo físicamente a poner la denuncia, y hemos hecho las tutelas y vamos a hacer todo lo que haya que hacer, porque a mí me parece que esto es el irrespeto y la vulneración de los derechos políticos más graves que tiene esta ciudad. Entonces, a todos nos ponen a hacer unos requisitos, y después ni siquiera sin empezar la campaña dicen, no, Fernando no va, Marina no va, este sí va y este sí va. Nosotros, si tenemos los deberes de haber inscrito, tenemos el mismo derecho hasta el último día de contarle a la ciudadanía quién es Luis Bernardo, qué ha hecho, qué profesión, qué programa tiene investigaciones, no tiene, si fue alcalde, cómo le fue, si ha sido concejal, cómo fue. Porque es que ese es el voto que queremos y es el que necesitamos que la gente nos escuche. Un voto consciente, un voto responsable, un voto inteligente. La ciudad no puede tirar la alcaldía a la jura. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. ¿Cómo, y aquí creo que hay libertad de hablar, y si no, no estuviera aquí sentado, cómo un canal público que se llama Telemedellín, que se sostiene con el dinero suyo y de todos los ciudadanos públicos, no le da libertad a todos los candidatos, e inclusive otros medios de comunicación de la ciudad que son privados, que puedan hacer más, digamos, tener más margen de invitar o no,
lo hacen, y el canal público, que debería tener la responsabilidad de que la ciudad de Medellín conozca a todos sus candidatos, define por una encuesta que ellos pagan y que estoy convencido que tiene una direccionalidad muy clara hacia unos, quién va y quién no va. Entonces vamos a seguir insistiendo, y yo le digo siempre a la ciudad, y primera vez que yo me enfrento a esto, me parece aterrador esto, me parece que yo no sabía, porque realmente nunca me había metido, ni nunca pues los concejales no nos miden ni nos hacen esas cosas, ¿cierto? Ni venimos a debates. Entonces yo nunca me había tocado, pero me parece una cosa aterradora. Es decir, aquí definen las alcaldías y las gobernaciones las encuestadoras. Pero a eso iba. El asunto de los debates y restringir a quienes se invita o no de acuerdo con el posicionamiento en las encuestas, eso es una cosa. Lo otro es, usted lo dice, hay un direccionamiento de las encuestas. ¿Qué es lo que está pasando y cómo eso influye en el equilibrio y en el libre ejercicio del voto del ciudadano, que es en últimas lo que preocupa? Claro, porque es que nosotros venimos, hagamos el recuento rápido. Nosotros hace 2 meses teníamos 37 precandidaturas. Sí. Yo había precandidatos que ni conocía, después los vine a conocer y es que existían. Después pasamos por todo el esfuerzo o de un aval o de firmas o de una póliza a ser candidatos, somos 14. Yo había candidatas, que lo digo inclusive, yo a la candidata que está hoy de candidata a la alcaldía de Medellín, Daisy, yo no la conocía, yo no sabía que ella iba a ser candidata, ahí apareció, bueno. Pero como yo, teniendo apenas el partidor, yo ya a través, porque Fernando, esto no es un secreto, ni yo me lo estoy inventando, esto es Vox Populi, y desde el año pasado inclusive lo digo, y estamos haciendo las denuncias. Había organizaciones de estas llamadas encuestadoras locales y nacionales que estaban presentando ofertas de dinero, y si uno las pagaba le podía ir bien, y si uno no las paga le va mal. Estas encuestadoras están llenas de millones. Porque es que algún día hablamos, pero lo voy a hacer 3. Usted hace la encuesta, si usted paga la encuesta, usted dice cómo quiere que se la hagan. Como cuando usted diga, yo voy a pagar un almuerzo por carta, usted dice, écheme más arroz o más papa, pues, eso le dicen a usted. ¿Usted qué quiere? Como en la encuestadora, y vamos a darle nombre propio porque esa ya está suficientemente consultada, que se llama Inbamer, en una ciudad como Medellín de 2.600.000 habitantes, a 50 o 60 días de las elecciones, hace una encuesta y la muestra son 300 personas o familias. ¿Usted qué criterio puede tener? Y la encuesta cambia, por supuesto, cómo la manejan. Si usted la hace de día, si usted la hace de noche, si usted le hace los fines de semana, si usted le hace a los jóvenes, si usted la hace a usted la dirección. En la encuesta se la hacen, como dice un dicho por ahí, que hace como la morcilla, usted la hace como la quiere hacer. Y eso no es ningún secreto. Entonces, el problema no es ese, que haya plata, que haya interés, no. Es que lo que busca eso es direccionar el ciudadano. Porque si a mí me dicen, como están diciendo en la alcaldía de Medellín, que hay un candidato que está soplado, que ya tiene toda la votación, pues el mensaje que se le puede mandar a un ciudadano es, no, ya ni para qué. No, es que Luis Bernardo es muy bueno y Fernando es muy bueno, pero ya ni para qué, ellos no van a ganar. Es que ese es el efecto maluco, ese es el efecto perverso que hace la encuesta. Acaba con el debate, acaba con la posibilidad de otros, y entonces empieza a jugar el voto útil. Y yo voy a hacer hasta el cansancio un asunto pedagógico, y lo invito a la gente: vote por los candidatos, no por la encuesta. Porque si yo mañana tuviera 100 millones, ni los tengo ni los daría, o 200 millones, y me voy para Bogotá, o aquí me la hacen, porque aquí también, y digo, hágame una encuesta de donde me vaya bien, no tengo problema. Me va bien, yo no ni vamos a hacer eso no es ético. Que los electores revisen los ciudadanos, pero si las encuestas las manipulan y fuera de eso no nos invitan a los debates, la democracia está muerta. Entonces yo decía una cosa medio coloquial: no, es que ¿para qué vamos a hacer campaña? Si ya Federico Gutiérrez, vamos a darle nombre, ya está en esos niveles, pues ya podemos mañana posesionarlo y nos economizamos un montón de plata. Entonces, eso también la ciudadanía tiene que tener opinión e inteligencia. ¿Cómo alguien puede decir, y qué responsabilidad tengo yo como ciudadano de decir, no, es que a mí me parece muy buena
Patricia Giraldo es la mejor, es una mujer decente, no se ha robado un peso, es la mejor, tiene propuestas, el mejor de programa. Pues yo voto por Fernando porque es el que va ganando. Eso no es serio y eso no nos va a dar un buen resultado en la ciudad. ¿Y qué hacer? Porque pareciera que eso está dentro del libre ejercicio del mercado, que es una empresa que se contrata, un estudio de mercado, y yo pues la contrato y voy y vengo, y pues también hay un ámbito y una órbita de la libertad de prensa del medio de comunicación que determina cómo estructura su contenido. ¿Qué hacer ahí? Porque no, pareciera que no hay nada que hacer. Yo creo que sí hay mucho y me niego a creer que no haya nada para hacer. Lo primero es exigirle al Consejo Nacional Electoral que regule esas encuestadoras, porque eso también tiene una regulación. Yo no puedo medir una intención de voto en una ciudad de 2.600.000 con 300 muestras. Yo no puedo medir una intención de voto, y eso al parecer, porque yo no soy abogado, pero estamos asesorados, tiene unos criterios, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo que hacer un porcentaje sobre todos los territorios. Yo soy muy amigo y vivo mucho en Santa Elena, en la vida real. Entonces, si yo le digo a la encuestadora que haga las 300 muestras en Santa Elena, voy a salir Luis Bernardo con el 90%. No, que haya una proporcionalidad. Bueno, en fin, eso tiene unos asuntos técnicos, que es lo que uno exigiría que lo hagan, listo. Segundo, yo sí creo que la tutela, y espero pues no equivocar, y según lo que me dicen los abogados y según mi sentido común, la tutela que hicimos a Telemedellín prospera. Porque un canal público y la ley nos protege, hay un asunto constitucional y legal que se llama el derecho político. Es que a nosotros nos están cercenando el derecho político. Es decir, yo como, si somos 10 candidatos, ¿cómo selecciono uno y no todos? Entonces, ¿yo qué juicio le voy a dar y qué elementos a un ciudadano si no conoce a los candidatos por quién va a votar? Yo creo que las tutelas se ganan y creo que hay sentencias también muy soportando eso, y ojalá. Y lo tercero me parece que es lo más potente frente a cualquier cambio de imaginarios de los ciudadanos, que a veces o somos, yo llamaría, no nos importa. Descuidados. Sí, o no nos importa. Es decir, como para muchos ciudadanos, y mucha razón tienen, pues vea lo que está. Todos los políticos son ladrones, todos los políticos son malos, todos no sirven para nada, todos se van a robar. Entonces, a mí qué me importa votar por cualquiera. Y si hay uno bien, el más malo, voto como por la antipolítica. Entonces, también decirle al ciudadano, examine los candidatos. En todas las páginas, al menos de la mía, y me imagino es un requisito, de cada candidato a la alcaldía de gobernación tuvo que presentar un programa de gobierno. Escuche, es que yo no puedo, cuando cambien los ciudadanos va a cambiar la política. Yo hago una aseveración hipotética. Si no existieran encuestadoras, yo me atrevo a decir que los resultados serían diferentes. Porque a mí me obligaría como ciudadano a decir, oiga, ¿y quién es Margarita? ¿Y esa qué ha hecho? Averigüemos. Eso. Yo no creo que hoy la ciudad, en una circunstancia de esta etapa, un hombre de 25 años, por querido que sea, por joven, que acabado de salir de la universidad, para enfrentar un montón de cosas. Esto necesita canas, hay que ponerlo así. Porque yo soy médico y hagamos esta analogía. Si yo tengo a mi hijo con un problema, mi esposa de corazón, con 10 válvulas reventadas, con el corazón acabado, yo no busco un residente o el acabo de salir para que la opere. Yo busco el mejor cardiólogo. Entonces, si la ciudad quiere que le vaya bien en una ciudad tan difícil, porque yo digo una cosa también de término médico, esta ciudad está en cuidados intensivos. Esta ciudad de Medellín no soporta otra alcaldía mala. Y no es Federico Gutiérrez, y hay que decirlo, y es amigo y trabaja. Porque Federico no es el hombre que tenga ni la posibilidad, porque no es un hombre que entra libre, como voy a entrar yo, y lo digo con toda tranquilidad, yo he sido un político libre. No digo ni independiente porque creen que todavía soy de independiente, no, yo soy del Independiente Medellín ya, pero ese otro Independiente de Quintero no quiero ser. Pero yo soy libre, yo no tengo jefes políticos, yo no represento a Uribe, ni a Petro, ni a Quintero, ni a Fico, ni al GEA, ni al no GEA, no, ni al GEA del Poblado, ni al de Aranjuez, no, yo he hecho una política libre. Y eso creo que nos va a dar las posibilidades de enfrentar lo que tiene que enfrentar Medellín. Porque es que cuando un político, y a ese pertenece Federico Gutiérrez, y a ese perteneció Aníbal Gaviria, y a ese perteneció Quintero,
aunque se pintó de independiente y le creímos, si yo llego libre, yo puedo hacer las cosas que necesita Medellín. Porque cuando un político no llega libre, dice, yo voy a hacer un movimiento en la movilidad, ah, no, es que el transportador fue el que me financió la campaña. No, pero es que yo voy a hacer un tema cambio en el POT. En el plan de ordenamiento. No, yo tengo que hablar con los jefes de la construcción que me dieron 1.000 millones o 500. Entonces, esos alcaldes, como ha pasado en la ciudad, no pueden hacer nada. No van a hacer nada. ¿Qué es lo que van a hacer? Como cuando uno tiene una humedad en la casa y no tiene para cogerla y arreglarla, le echa pinturita cada 8 días. Pues no pinturita, le echa cal o le echa... Pinturita, dijo usted. Y esta ciudad, y es mi reflexión y la que usted me escuchó en el debate, necesita meterle duro a temas estructurales. ¿Cuáles para mí son temas estructurales? Nosotros tenemos que meterle muy duro a incidir sobre el tema de una ciudad con una inequidad, una brecha entre los pobres y los ricos que es insostenible. Aquí el 24% de las familias de Medellín hoy están con problemas de alimentación. Eso se llama hambre. Se acuestan con la barriga vacía. Pero aquí también hay otros que compran lo que quiera por miles de millones. Me parece muy bien que lo puedan comprar. Pero esa inequidad también propicia un montón de fenómenos. Por ejemplo, aquí está disparado no solamente el tema de violencia y de inseguridad, el tema de tolerancia. Usted va en el carro y se choca con un motociclista y sale de machete y le bota la cabeza al uno. Eso es una cosa, porque la gente está en un problema emocional, absolutamente. Y lo hablábamos una vez acá. Uno cuando se había imaginado en una ciudad de estas, yo cuando estaba pelado, usted... No, yo estoy pelado todavía. Pelado, más pelado, de que un niño se suicidara. Eso uno no lo concebía. Entonces, esta sociedad está enferma. Esta sociedad tenemos que meterle estructura. Nosotros tenemos como sociedad, por ejemplo, en esta ciudad, que intervenir el problema de microtráfico y de consumo. Pero venga, doctor Luis Bernardo. Yo hablo mucho y me perdón. Hagamos pedagogía, Pregunte, porque de eso se trata, de empezarle a mostrar a la gente propuestas para que pueda tomar decisiones en conciencia. Todos diagnostican la problemática del hambre. Vamos a hablar de propuestas. Vamos a hablar entonces cómo resolver esa problemática crítica de hambre en la ciudad de Medellín. Mire, lo primero, y esto es a veces es muy obvio y a veces lo dicen seguro todos los que se sientan aquí. Primera cosa que tenemos que hacer en Medellín, que se acabe la corrupción. Y esto no es hablar bobadas. La corrupción es el cáncer peor que hay en una sociedad. Y hoy lo mostró esta entidad de veeduría Todos por Medellín. Esta ciudad hoy tiene unos fenómenos de este país de corrupción. Y yo hago otra reflexión que la traía Todo en Medellín y nadie la vio. Y yo la quiero decir. Cuando Todo en Medellín saca que aquí se han contratado a través de unas entidades de forma directa e irregular y no clara, 200.000 o más millones de pesos, ahí mismo todos, incluyendo no es excepción, decimos Quintero. Y yo y lo dejo ahí. Yo me pregunto, ¿qué empresarios negociaron con Quintero? Porque si hay un corrupto, tiene que haber uno que lo corrompió. Y resulta que es un montón de empresarios que también en esta cultura del vivo, del que además me parece perversa, que digan, no, es que Medellín, allá roban pero poquito, pero se ve. Es que uno no es un servidor público para robar nada, ni poquito ni mucho. Pero bueno, dejémoslo ahí como corrupción. Segundo, yo he planteado en el programa de gobierno, y los invito, un tema que me parece muy ganador y lo hablé en el debate del colombiano, y se llama la economía popular solidaria y desconcentrada. ¿Yo a qué me refiero con eso? Y hay países donde ha demostrado. Nosotros tenemos que llevar la economía a las zonas periféricas de esta ciudad, desconcentrar la contratación. Y voy a poner unos ejemplos, me gusta hablar claro. Cuando uno ve hace muchos años, y lo sigue viendo, que usted llega a una comuna nororiental o llega a San Antonio de Prado, y resulta que usted en San Antonio de Prado, en el Limonar, usted encuentra una empresa de mujeres, y eso es real, 20, 30 mujeres, que el Estado municipal metió una plata en su capacitación, el SENA las pulió,
mandaron a micro no sé quién de no sé, para el tema de contabilidad, le hicieron un esfuerzo. Y esas máquinas que hay allá, 20, 30, 50 fileteadoras, valieron una millonada, plata suya y mía. Pero en la comercialización y en la realidad, cuando el municipio, este y la anterior y la otra, todas, no esta sola, necesita unos uniformes para las personas de los adultos mayores en los clubes de vida, y no son 2 o 3, 1000, 2000, 50.000, se las compra grandes manufacturas. Yo me pregunto por qué no le entrega siquiera las sudaderas y los uniformes que necesita San Antonio de Prado. Ese barrio o esa zona. Para fortalecer eso se llama la economía popular. O porque yo no le doy, en mi programa también está, en Cuidemos Medellín, vamos a recuperar una figura que hablamos tal vez acá, que fue muy ganador y se puede mejorar mucho, y fue ganador y sigue siendo muy buena, que se llamaba Mi Río. Nosotros vamos a ponerla Cuidemos las Quebradas. Si nosotros le decimos a todos los sectores periféricos, ustedes como comunidad va a cuidar las quebradas, y estos 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil millones de pesos para prevenir el riesgo, para que la gente no siga echando el colchón y la basura, para que reforestemos. Nosotros hemos propuesto en el plan 400.000 árboles de reforestación. La plata queda en la comunidad, se disminuye la inseguridad, el marihuanerito está más calmado, la señora líder del barrio, pero eso se logra primero que yo llegue a la alcaldía libremente, no que yo llegue amarrado a un operador que es el que le tengo que comprar las sudaderas, le tengo que comprar los refrigeros. A mí me dolía mucho y me sigue doliendo que llevan unos refrigeros a unos barrios, miles, y sale una caja, no voy a decir marcas para no hacer propaganda, de unas grandes empresas que no necesitan eso, que tienen puntos de venta en todo Medellín, y que el refrigerio vale 5 veces más, cuando un montón de mujeres podían hacer los pasteles o los panaderos del barrio. Eso lo vamos a hacer. Pero eso lo puede hacer un gobierno transparente y un gobierno libre. Porque si yo tengo que llamar a pagarle el favor al de la panadería no sé qué, hasta ahí llegó el programa. ¿Hay que hacer asistencialismo? Entonces, cuando vos me decís, segunda cosa frente al hambre. Ok. Yo hablaba de ser mucho de yo, pero me da pena, pero como tengo tanta historia, digamos, social y en el Consejo, nosotros propusimos en el 2020 una política pública del sistema agroalimentario. Yo creo que eso corregiría mucho el tema del hambre, como segunda estrategia. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros hacemos una política de verdad, no de carreta, hacia los campesinos, porque aquí no hacemos las alcaldías todas, lo que yo veo es que no hacen sino, al campesino no le hacen sino, es que el día del campesino le llevan un sombrero, medio cocorico, rifan unos machetes y ya es que hicieron eso. No, al campesino hay que llevarle crédito, tecnología, hay que llevarle acompañamiento, hay que ponerle el internet para que él pueda estar, hay que hacerle un método de cultivo, cuándo siembra esto, cuándo entra, hay que apoyarlo en el riego, es decir, en tecnología. Yo voy a tener unos campesinos que me pueden producir todavía, no para abastecer la comida de Medellín, porque es carreta, que yo en el debate lo corrí. El 70% del territorio de Medellín no es cultivable. Más del 50%, por ejemplo, del territorio de Santa Elena son bosques de reserva. Es rural, pero no cultivable. Pero no son cultivables. Eso es carreta, pues que alguien dice, eso es desconocimiento. No es que Medellín puede surtirse alimentariamente. Medellín no llega, yo creo, ni al 10% si se pusiera a comercializar. Pero digamos, si llega al 10%, en gracia de discusión, sería muy, muy bueno. Pero un campesino que se le fortalezca los circuitos de comercialización. ¿Y qué es eso? Que uno lo que ve en la realidad, va a ponerlo así, para que la gente lo entienda, es que usted está en San Antonio de Prado. Volvamos a San Antonio de Prado. Y San Antonio de Prado tiene un montón de avícolas. Allá hay muchas avícolas. La avícola es gallinas que ponen huevos. Y entonces el huevo de esas avícolas los llevan para la mayorista. Y el tendero de San Antonio de Prado va a la mayorista y compra los huevos que puso la gallina de San Antonio de Prado. Ahí al lado de él. Y ya va el 20% de recargo. Entonces, lo que se llama círculos cerrados es que el huevo que puso la gallina en la finca de San Antonio de Prado se venda como primera opción en las tiendas de San Antonio de Prado. Y esto aplica para la leche, para la carne, para una cebolla de huevo, para una fresa.
con círculos, el sistema agroalimentario lo que busca esa política es que se disminuya la intermediación. Mire, nosotros, Fernando, porque yo me metí, y usted tal vez recuerde, en el 2005, que estábamos en el Consejo, yo empezando con Fajardo, yo también fue el que propicié la política de seguridad alimentaria, y uno encontraba que una cebolla de huevo que producía un campesino en San Cristóbal, a veces llegaba hasta 10 veces más costosa a un supermercado de cadena, por toda la intermediación. Y finalmente, ¿quién se queda con la plata? El intermediario. Aquí hablaba, acuérdate de un tipo que era, y eso no es chiste porque hay gente que seguro no tiene por qué saber, aquí había una gran mafia que llamaba un señor el cebollero, Sí. que era un mafioso cebollero, yo no sé en qué paró, que lo combatió mucho el exalcalde Alonso Salazar, y tenía la mafia de la cebolla de huevo. Aquí no se podía comercializar sino con el cebollero, la cebolla de huevo, y ese hombre millonario. ¿Quién se quedaba con la plata del productor que le toca madrugar, que le toca un aguacero y le acaba con su cultivo? Entonces hay que proteger al campesino. Segundo, hay que fortalecer, y está en el programa de gobierno para el tema alimentario, las plazas de mercado. Mire, las plazas de mercado son unas reguladoras de precio. Yo no sé usted dónde merca, pero a mí me dio por mercar ya los frutos y las legumbres en plazas de mercado, y le voy a dar aquí réditos. La plaza, vaya usted a la Plaza de Flores, y si usted compara las frutas o legumbres que usted compra, primero le ayuda a más campesinos, porque allá bajan más directamente a la plaza, o en la América, en fin. Y segundo, le sale a mejor precio. Entonces, cuando vos decís, ¿cómo combatir el hambre no se combate solamente con un asunto de complementación alimentaria, que es una equivocación. A eso iba yo, eso hay que continuarlo, acabarlo, modificarlo. No, es que aquí hay muchos gobiernos y ahí hay una equivocación pues que yo no comparto. El programa de alimentación escolar, el PAE, que se habla mucho de él, no fue un programa hace muchos años que nació para combatir el hambre, era para combatir la deserción escolar. Y fue muy eficaz en la deserción escolar, porque hay muchos pelados que por necesidad o por novelería iban por el PAE. Yo me acuerdo de muy pelado aquí contando, medio para ser divertido esto, yo no era un niño rico de clase media, mi padre era un obrero, pues no obrero, era un empleado, pero yo no necesitaba el programa, que en ese momento no era el PAE ni nada, sino que creo que era un programa que lo había impulsado desde Estados Unidos, en fin. Y yo no necesitaba ese restaurante, pero yo me enloquecía porque a los pelados que lo necesitaban le daban en las escuelas públicas una leche en polvo y les daban unos panes así negros muy buenos. Y uno de novelero, yo era feliz, intercambiaba eso. Pero entonces el PAE, el pelado va al colegio hasta por tener el programa de alimentación, porque le dan su leche, le dan su ponqué, le dan su buena comida. Entonces, quiero decir esto porque eso no es el programa de alimentación escolar no es para solucionar el problema del hambre. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Y no habrá otra fórmula. El resto es una política subsidiaria que no es tolerable. Es decir, un país ni una ciudad puede vivir indefinidamente de la subsidiariedad, ni del asistencialismo, eso no. Lo que tiene que tener una familia es un empleo, un ingreso, para que no tenga el hijo que ir al PAE y tener su almuerzo y tener su desayuno. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que yo le digo, de circuitos solidarios, de volver el empleo, de verdad desarrollar otro capítulo aparte, pero uno finalmente encuentra que la política social todo se encuentra, eso no es una cosa desconectada. Y es que este distrito tiene el mayor reto que creo yo tiene, que va a tener a partir del año entrante, es desarrollar lo que dice el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es que a nosotros ya nos dijeron que no tenemos un centro de Distrito de Tecnología e Innovación. Entonces, esta ciudad no se puede permitir que a 40 minutos de aquí, si mucho, de este canal, en la vereda Buga de Altavista, no haya conexión de internet. ¿De qué distrito estamos hablando? Una ciudad que tiene supuestamente, o supuestamente no, tiene EPM, que tiene inversiones en Chile, en Guatemala, en Panamá, en Afinia, en la costa, y no tiene resuelto el problema de internet en Medellín. Entonces, ahí hay un reto que si nosotros no lo asumimos, la gente ¿cómo va a salir? Si nosotros seguimos comprando los grandes productores, ¿cómo la gente va a salir? Si nosotros olvidamos los campesinos, la gente ¿cómo va
a mejorar. ¿Por qué se vienen los campesinos? A mí yo me meto mucho con los campesinos hace mucho tiempo y la gente dice, no, es que los muchachos campesinos ya no quieren trabajar en el campo. Listo. Y usted se va para Santa Elena o va para San Cristóbal y es muy difícil ya conseguir una persona que le trabaje. ¿Por qué? Y no es porque el pelado sea un perezoso, porque es que, ¿qué le está dando a ese muchacho? Usted tiene que llevar tecnología a Santa Elena, a Palmita, llevar una escuela de tecnología agrícola. Usted le tiene que posibilitar al muchacho que tenga la mejor tecnología. En ese sentido, ¿la ciudad tiene un modelo económico dirigido y pensado para la gente o es un modelo, una vocación económica más pensada para las grandes empresas y los grandes capitales y habría que o modificar o llamar a convivir esos grandes modelos con otras microeconomías? ¿Cómo equilibrar yo eso? creo, Fernando, que aquí hay muchas posibilidades, por ejemplo, de empleo. Voy a poner uno solo, que también lo conversamos con unas personas, lo digo pues, no hay problema, con la gente del Colombo Americano, una entidad que trabaja el bilingüismo hace muchos años y muy buena y honesta. Y Michael Cooper y todo ese equipo, el director, tiene claro y no hay discusión, aquí tenemos que ser una ciudad más bilingüe. Y bilingüe no significa solo de inglés o de otra lengua, pero la capacidad y la oferta y la demanda que hay en inglés, si usted hoy mañana tiene 1000 muchachos, y lo digo por pelados que conozco que están en la universidad, y sabe un segundo idioma, sabe inglés, tiene ya trabajo en call center. La demanda es infinita. Tenemos que desarrollar en este modelo, digamos, de desconcentración del empleo, un montón de posibilidades alrededor del Valle del Software. A mí me parece que la idea de Quintero no era mala, ni es desconectada de la realidad. Estoy hablando lo que él se imaginó y que en gran parte fue la posibilidad de que él hubiera ganado, cuando él hablaba del Valle del Software. Eso hay que desarrollarlo, porque en el seguimiento al plan de desarrollo eso no llega a más del 30%. No voy a detenerme por qué no llegó, pero yo creo que eso que él hizo hay que valorarlo y continuarlo. Que realmente esta ciudad, que es Valle del Software y que es un distrito de ciencia, tecnología e innovación, tenga mayor conectividad. Y ahí entró una, que usted seguro le va a gustar que yo le reflexione y la pego, una discusión que hay hoy en la ciudad y que va a ser muy compleja y se llama UNETIGO. Una historia que también conocemos hace mucho tiempo. ¿Qué hacer con UNETIGO? Cuando yo era concejal en el 2013, en el gobierno de Aníbal Gaviria, yo fui opositor, pero duro, de que se vendiera esa empresa. Y creo que en ese año, y la vida corre tan rápido que hace 10 años ya, yo lo decía y lo tengo grabado, lo tenemos grabado, lo grabamos, eso va a ser un desastre. UNETIGO, eso se perdió la plática, y la plática vemos que se está perdiendo. ¿Por qué se perdió? Primero porque yo creo, y estoy seguro que nadie nos contradeciría, esa empresa nunca se debía haber vendido. Primero porque era una empresa que era estratégica en el conglomerado. Es decir, ¿cómo sale usted de una empresa de telecomunicaciones en un mundo que lo que está pidiendo es virtualidad? Estamos pidiendo virtualidad y usted sale de la empresa que era nuestra. Segundo, se la entrega a una empresa, porque eso entregó a dedo, y hay que decirlo con nombre propio, y lo dije hace 10 años, ese alcalde de turno Gaviria y su gerente de EPM insistieron y lo hicieron a dedo a una empresa de muy mala reputación que se llamaba Millicom. Y lo tercero, que es más grave, que nadie se lo imagina en el mundo de los negocios de nada, ni público ni privado, es que yo quedo con el 51%, o sea, la mayoría de las acciones, y le dejo la administración al minoritario. Al minoritario. O sea, ¿a usted dónde le cabe eso? Pues, ¿cómo hace usted eso? Yo nunca lo he visto ni lo veré en el mundo privado, pues. El accionista, aunque tenga una, y por eso se matan por tener una más, define la política de la empresa. No, aquí la política la definió Millicom. Y yo no sé si la vida nos va a dar para preguntarnos qué pasó entre el 2013, quisiera yo saber a fondo y tener tiempo, y el 2023. En estos 10 años, ¿qué pasó? No, ¿y qué pasó desde atrás cuando escindieron el negocio de telecomunicaciones de EPM y lo sacaron y Millicom, de EPM? y Millicom, pero es que mire lo trágico de esto, cuando Millicom queda con la mayoría en la Junta, o sea,
¿qué hicimos? O sea, ¿qué responsabilidad va a tener ese alcalde de ese momento, ese gerente, esos empresarios que le aprobaron eso y que le conectaron con eso, esos concejales que conectaron con eso? Cuando yo entrego mi patrimonio y ellos definen qué beneficio le dan a Medellín, qué inversión hacen. Ahora nos están diciendo que tenemos que capitalizar con 300.000 millones de pesos. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque es para perjuicio de la ciudad, hoy la historia les da la razón a los opositores de aquel entonces. Total, es que eso se está perdiendo. Y uno se pregunta, sin ser del mundo de eso, porque yo pues no tengo nada que ver, yo soy del área distinto, pero creo que basta cualquier persona preguntarse cómo este negocio se perdió tanta plata cuando uno ve otras empresas por boca y nariz aquí entrándose a las telecomunicaciones. Nosotros tenemos 12 millones y medio de clientes en UNE. Entonces, ¿dónde perdió la plata? Pues, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Quién da cuenta? El negocio que era importantísimo en el 2013, hoy ya no es bueno, entonces se perdió plata y que hay que inyectar más dinero. Entonces, ¿quién va a dar razón de la plata pública? A mí me parece esto terriblemente, e inclusive yo creo, cuando yo sea alcalde, que espero serlo a partir del 1 de enero, si los ciudadanos quieren, y Dios quiere, yo pensaría una hipótesis, inclusive, que no la quiero, repito, hipotéticamente, no hago una aseveración, considerar inclusive volver a comprar a uno. Porque nosotros tenemos con qué comprar a uno. Recogiendo esas inversiones que el mismo Aníbal Gaviria también hizo, la mayoría muy regulares, como Antofagasta en Chile, las de Panamá, unas menos, como la que este alcalde hizo, que nadie le ha podido saber qué pasó, y habrá otras cuentas que ojalá no sean horribles, como las de Afinia, que él a su propia voluntad, sin pasar por el Consejo, comprometió a EPM con Afinia. O sea, es que yo te digo una cosa, EPM, todos estos gobiernos no han hecho sino acabarla. ¿Y quién paga? Nosotros. Nos queda faltando hablar de explotación sexual, de extorsiones y vacunas en los barrios de Medellín. Usted me puede volver a invitar otro día. ¿Entiende? Y queda comprometido. Claro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Fernando, y vamos a seguir hablando de muchas cosas, porque yo creo que la ciudad necesita conversar, hablar, concertar y entre todos mirar para dónde va esta ciudad y si la sacamos adelante, que estoy seguro que vamos a sacarla. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar conectados. Y nos reencontramos en cualquier otro momento para seguir analizando hacia dónde van las noticias, aquí, en La Dirección. Hasta pronto.